buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer encuentro de una nueva edición del Café Científico. El mismo estará a cargo de la modalidad de Ciencias Naturales y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer algunas investigaciones científicas en relación a la detección de anticuerpos contra COVID-19, basado en el principio de inmunocromatografía y el desarrollo nacional de una vacuna. Para dar comienzo a este nuevo encuentro, escucharemos a Violeta Bluson, quien interpretará el tema Seguir viviendo sin tu amor, del cantante argentino Luis Alberto Spinetta. Si a tu corazón yo llego, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tus pies. Y si acaso no brilla el sol y quedará yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. La posibilidad de innovar siempre está ahí si uno está dispuesto a reflexionar o soltar la certidumbre de dónde está parado y preguntarse si quiere estar donde está. Humberto Maturana. Hoy nos acompaña el doctor Sebastián Cavalito, docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Es bioquímico, también es director del Centro de Investigaciones y Desarrollos en Fermentaciones Industriales e investigador del CONICET. Lidera el grupo que lleva adelante el desarrollo del test rápido de antígenos de SARS-CoV-2. Bienvenido, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahora Sebastián va a presentar, así que les queríamos pedir que apaguen los micrófonos, así no hay ninguna interrupción. Y si tienen alguna pregunta, la escriben en el chat, que se van a encargar de preguntarla después. Gracias. Bueno, como les decía recién, muchas gracias por la invitación. La idea de esta charla es simplemente dar pie a posibles preguntas que tengan después, que pueda responder. Como les dije a los chicos cuando me invitaron, el máximo interés en este momento era el tema de las vacunas, tema en el cual yo toco muy de oído, o sea, participo muy lateralmente en el proyecto que maneja Guillermo Docena, que es un compañero de acá del CONICET de La Plata. Pero bueno, la idea era poder aportar un poco, al menos, de lo que es el conocimiento básico de cómo funcionan las vacunas y cómo funcionan los sistemas de diagnóstico para esta enfermedad que nos hizo aprender un montón de palabras nuevas que uno no conocía, salvo que estuviera muy en lo técnico, como PCR, anticuerpos y cosas por el estilo,
bueno, de alguna forma esta invasión que nos hizo el SARS nos metió de cabeza en un montón de terminología que, bueno, que seguramente va a quedar de alguna forma. Antes que nada, bueno, quería arrancar simplemente contando, no, tecla equivocada, ahí. Primero, una pequeña introducción de qué son los virus, ¿sí? Porque claramente todo lo que nos ocurre o le ocurre a la sociedad con este bendito bicho que nos vino a molestar, está basado principalmente en todo lo que hace o deja de hacer un virus. En principio, un virus está en el límite de lo que se considera un ser vivo, ¿sí? No tienen vida propia, no son más que un ácido nucleico rodeado de algunas proteínas, ¿sí? Que no pueden vivir por sí mismos, son parásitos obligados. Y esto es una cosa importante porque es la base de la protección de la sociedad con el bendito distanciamiento social, ¿sí? Si un virus no puede saltar de una persona a la otra y contagiarla, no tiene capacidad de sobrevida. Y esto dio en parte dio la base de no un error, pero sí una falsa idea al comienzo de la pandemia, cuando se empezó a estudiar si quedaba en la superficie, si uno tocaba una pared y se infectaba, y había que bañarse en alcohol cuando entraba de la casa, cuando salía de la casa, y limpiarse la suela de los zapatos. Y eso se hacía o eso se llegó, en realidad no es cierto. Se fue comprobando después que lo que se detectaba en las superficies eran pedacitos del ácido nucleico, ¿sí? Pero no era el virus, llamémosle vivo. Y eso, bueno, generó un montón de paranoia en su momento, que bueno, quedó, y de hecho CONICET nos da alfombras para limpiar la suela de los zapatos cuando entramos al instituto y cosas por el estilo, si bien ya se sabe que es muy poco lo que eso puede llegar a aportar a la posibilidad de infectarse. Claramente la infección es el 90% de los casos es el spray cuando uno habla cerca del otro, grita, estornuda, tose o lo que fuera. Ese spray que se genera de saliva, ahí va el virus viajando hacia alguien. Bueno, una cosa también esencial que es de todos los virus, esto independientemente de cuál sea su naturaleza, es que justamente esa cosa de ser parásito obligado, los virus tienen en su información genética la capacidad tienen algunas proteínas que se expresan muy rápidamente y hacen que la célula se convierta en una fábrica de virus. De alguna forma hace que la célula infectada, sea del origen que sea del humana, animal, vegetal o lo que fuera, se convierta en una especie de esclavo de ese virus que la infectó. Bueno, en particular, el agente causante de la COVID-19, ¿sí? Suena horrible pero es femenino porque la D es de disease, de enfermedad. Suena espantoso, pero bueno, es el nombre que tiene. Obviamente, es el SARS-CoV-2, o el coronavirus, ¿sí? Un virus basado en RNA, en una de las dos formas del ácido nucleico, ¿sí? Que tiene una serie de proteínas. Vamos a ver ahora enseguida cuáles son las más importantes, tiene varias, pero digamos la que lo caracteriza principalmente es la llamada proteína S, o de los spikes, que son estas espiculitas que tienen que le dan forma de una corona, y de ahí viene su nombre. Pertenece a una familia particular de virus. Hay virus que tienen ADN como su base de información genética, y otros que tienen ARN, lo cual los hace particulares porque normalmente la información genética, eso es, digamos, el dogma central de la biotecnología, dice que la información va del ADN al ARN y de ahí se generan proteínas, que es mediante lo cual un ser vivo vive realmente, enzimas, proteínas estructurales y lo que fuera. Bueno, estos virus tienen como base de su información genética un ARN, con lo cual para que la célula humana o animal o lo que fuera, que todos los seres superiores tenemos
ADN como información básica, para que podamos fabricar partículas virales, el primer paso que tiene que ocurrir es que el ARN se retrotranscriba en ADN, ¿sí? A algunos de los virus estos se los suele llamar retrovirus, justamente por eso, porque el primer paso que tienen que hacer para participar en la infección es convertir su ARN en ADN que después sea leído por las enzimas de la célula víctima, digamos. Otros virus importantes de ARN, bueno, el más famoso históricamente es el del HIV, es el retrovirus por antonomasia. Cuando uno habla de un retrovirus dice SIDA o HIV. El de la gripe nos viene acompañando de hace milenios. Y bueno, el del dengue, también bastante conocido en los últimos años, digamos, a través de las epidemias que ha habido en cada verano. Hay muchos otros, pero estos tres son clínicamente importantes. Bien, este es un corte, digamos, de lo que sería el virus. Tiene una pequeña película de proteínas y de lípidos, es como si fuera una especie de membrana. Por eso es que es importante lavarse las manos con jabón, ¿sí? Lo que hace el jabón, más allá del alcohol, de cualquier otro sanitizante, el jabón y el agua son los mejores agentes anti-COVID, porque lo que hacen es disgregar la capa de lípidos que tiene como estructura. Entonces lo desarma. Y si bien puede quedar el ARN en nuestras manos, lo que fuera, ya no es infectivo, ¿sí? Bueno, como ven acá hay varias proteínas, estas verdecitas chiquititas, proteína M, bueno, las más importantes, como les decía, son la S y la N, que es una proteína que lo que hace es generar o le da estructura al ácido nucleico, ¿sí? Se le suele llamar proteína nuclear, aunque los virus no tienen núcleo, pero bueno, como está en el ácido nucleico, ¿por qué la nombro? Bueno, porque es la proteína cuantitativamente más importante del virus, y además es la base de buena parte de los sistemas de diagnóstico, ¿sí? Cuando uno va a un laboratorio a hacerse una serología para ver si estuvo o no infectado, lo que hace el laboratorio es buscar anticuerpos contra la proteína N. Bueno, esto es lo que yo les había dicho recién. ¿Por qué es importante la proteína S? Esto ya lo habrán escuchado seguramente, y es porque la proteína S es la llave que usa el virus para ingresar a la célula víctima, a la célula huésped. Nosotros tenemos unos receptores en casi todas las células, mayormente en las del tracto respiratorio y en el tracto digestivo, que sirve para que la célula reconozca naturalmente otras cosas, pero tiene la forma tal que la proteína S reconoce a ese receptor y hace que la célula haga como un huequito en su membrana e internalice al virus, ¿sí? Y el virus, una vez que está dentro de la célula, comienza con la etapa de la infección. Este receptor se termina de desarrollar luego de los 12, 15 años. Y es por eso que los chicos son menos propensos a infectarse, ¿sí? Simplemente porque tienen menos cantidad de estos receptores en las células. Bien, dejemos un ratito al virus de lado y vayamos a ver qué es la respuesta inmune. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque es la base de para lo cual sirven las vacunas, y es la base de cómo se identifican o cómo se buscan a las infecciones virales. En principio, la respuesta inmune es una respuesta que nuestro organismo genera cuando se encuentra con algo distinto al organismo. Ese algo puede ser un patógeno, puede ser un grano de polen, puede ser una célula de otro organismo, puede ser un órgano trasplantado, ¿sí? No necesariamente actúan contra patógenos. De hecho, hay problemas de salud que se llaman enfermedades autoinmunes, en los cuales el sistema inmunitario nuestro deja de reconocer a nuestro propio cuerpo y ataca parte del mismo, ¿sí? Obviamente son cosas muy, muy graves, pero bueno, pueden ocurrir. La idea es que vamos a orientarlo solo a patógenos,
cuando nuestro cuerpo ve por primera vez a un patógeno, imagínense ustedes, nunca, es lo que pasó con la población de la humanidad en este momento, ven al COVID, al SARS, por primera vez, y se genera una lucha entre el virus que infecta y empieza a duplicarse y a infectar otras células, y el cuerpo que reconoce a eso como raro, distinto, y empieza a generar defensas contra ese nuevo organismo. En líneas generales, esta es una de las ramas de la respuesta inmunológica. Digamos, hay unos linfocitos que son parte de uno de los llamados glóbulos blancos, que ven, tienen como unas antenitas, unos receptores en la membrana, ven una parte del antígeno, esa parte se llama epitope, y lo que hacen es decir, caramba, esto no es parte del cuerpo. Bueno, reacciona, empieza a duplicarse esas células, ¿sí? Le dicen a los linfocitos B, que son otros parientes, digamos, de esos linfocitos que tienen que duplicarse, y generar anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas especiales que se unen al antígeno, ¿sí? A una parte del antígeno. Y eso genera una serie de cosas. Por ejemplo, rodear al virus para que no pueda infectar. Una vez que está rodeado, le dice a otras células que lo maten. Eso funciona más en el caso de bacterias, que son seres vivos en sí mismos, ¿sí? Y una vez que las células plasmáticas terminaron, la célula plasmática es una derivación del linfocito cuando genera anticuerpos. Algunas células plasmáticas, después de ese periodo de lucha con los antígenos, se duermen de alguna forma y permanecen durante años en el cuerpo, en las llamadas células de memoria. Las células de memoria, si se vuelven a encontrar con un antígeno, ¿sí?, reaccionan muchísimo más rápido. Esa es la ventaja de haber tenido la infección previamente. ¿Sí? Entonces, durante la primera etapa de esa lucha, mientras todo esto se desencadena, el patógeno siempre tiene la ventaja, y es el momento en el cual nos enfermamos, ¿sí? Una vez que el patógeno vulnera las defensas inespecíficas, que son la piel, las mucosas, y secreciones nasales, el moco de los bronquios y todo eso, una vez que supera eso, sistemáticamente empieza a ganar, que es el momento en el cual la persona tiene síntomas de lo que fuera. Si nuestro cuerpo responde correctamente, al cabo de un tiempo más o menos corto, le ganamos al virus y los síntomas desaparecen. Si el virus nos gana, bueno, la persona puede hasta morir, que es todo lo que está pasando, digamos, con las neumonías, cuando el virus pasa de nariz a pulmones y afecta al tejido pulmonar. En principio es esperable, en la mayoría de los casos, de los centenares de miles de personas que se han infectado, bueno, solo han muerto 70.000, siempre es un porcentaje chico. No es un virus particularmente mortal este. Si bien, claramente, las estadísticas en medicina son muy lindas, hasta que esa estadística es un pariente o uno mismo. Pero bueno, realmente no es un virus demasiado patógeno. Una de las cosas, como les decía, que hacen los anticuerpos es envolver al virus, en este caso, se pegan a la proteína S y lo neutralizan. Por eso van a escuchar en algunos casos, cuando salen noticias de desarrollos científicos, de la existencia de anticuerpos neutralizantes. Hace un tiempo había salido, que después, bueno, estuvo discutido, no está del todo claro todavía si sirve o no sirve, un desarrollo que se había hecho de producción de anticuerpos en caballo, el suero hiperinmune de un grupo de la Universidad de San Martín. La idea es cuando el uso de anticuerpos como remedio, llamémosle así, o como agente terapéutico, cuando uno sabe que la persona está infectada, para ayudar al cuerpo hasta que el cuerpo propio genere sus propios anticuerpos, se le pueden dar anticuerpos a esa persona
del origen que sea, en caballo u otras, para que esos anticuerpos neutralicen a la mayoría de los virus. El virus, si está todo, llamémosle, pegoteado de anticuerpos, ¿sí?, no puede reconocer al receptor, con lo cual no puede ingresar a la célula. Se convierte en una pequeña partícula que anda dando vuelta durante un tiempo hasta que, bueno, el cuerpo mismo la elimina. Entonces, los anticuerpos pueden usarse como terapia. Incluso el suero de personas que estuvieron infectadas y se recuperaron, ¿sí?, se puede, o una persona dona sangre, se le sacan las células y el plasma generado, ¿sí?, se le puede dar a otra persona para que esa persona combata más rápidamente contra el virus. Sebastián, perdóname. Sí. Nada, te cuento así rapidito. El año pasado en uno de los encuentros tuvimos la oportunidad de hablar con Susana Morrones Seijo, que formó parte o que forma parte del equipo que desarrollaba el suero hiperinmune del laboratorio Immunova. Sí. Un poquito, sí, estuvimos bien. charlando con ellos, bueno, los chicos un poco, nada, estaban al tanto de eso y ella contó un poquito cómo fue el desarrollo del suero. Perfecto, Bien. como dato, nada. Sí. Gracias. Bien, bien. Sí, eso fue un desarrollo muy rápido. Después, bueno, que entró en una controversia si era útil, si la estadística que habían hecho era adecuada. Aparentemente al comienzo se usó mal, o sea, se usaba para cualquier estadio de la enfermedad y cualquier edad de pacientes, y resultaba que servía solo para pacientes de tal edad y entre tal y tal día de infección. A veces eso pasa, ¿no? Al ser un virus tan nuevo, todo es de prueba, todo. De hecho, no hay ninguna vacuna en el mundo que esté con la aprobación definitiva. Aprobar una vacuna tarda entre 4 y 5 años mínimo, que es el tiempo en el cual se sabe cuánto dura la defensa, que no genere otras enfermedades a largo plazo. Bueno, acá pasaron fase 3 en un año o menos y salieron al mercado con aprobaciones de emergencia, más o menos bien hechas, con todas las controversias que eso generó, en Europa con la AstraZeneca, acá con la Sputnik, que no pasó por ANMAT, que sí pasó por ANMAT, que fue el ministerio. Bueno, como sea, están en el mercado y funcionan. No se sabe qué va a pasar. Puede ocurrir que dentro de 5 años nos salgan plumas, no sé, por las vacunas. Pero bueno, había que salir rápido con esto. Es un riesgo, obviamente, largar medicación y este tipo de medicamentos tan rápido, pero no había posibilidad de esperar en este caso. Bueno, esto es lo importante de una reacción inmune. Si nos recuperamos de la infección y nuestros anticuerpos durante un tiempo y las células de memoria durante más tiempo permanecen en sangre, cuando tenemos una segunda infección por el mismo microorganismo, virus o lo que fuera, respondemos muchísimo más rápido. En general, casi sin tener síntomas muchas veces, o síntomas muy leves, ¿sí? Esto es lo que se llama inmunidad. O sea, esto, o las defensas inmunológicas a largo plazo. ¿Qué hace una vacuna? Bueno, justamente el funcionamiento, digamos, de una vacuna viene en enseñarle a nuestro cuerpo a reconocer al patógeno sin el peligro de la primoinfección. O sea, la primoinfección, que es la primera vez que nuestro cuerpo ve a ese patógeno, es siempre la más peligrosa, porque no tenemos defensas previas. Lo que hace una vacuna es enseñarle al organismo que eso, o una parte de eso, es peligroso. Y le enseña a decir, bueno, si eso aparece alguna vez, atacalo rápido. No sé si saben simplemente el porqué del nombre vacuna. Allá por el 1700 y pico, un médico científico inglés, un tal Jenner, descubrió que la gente que ordeñaba vacas no tenía en general, o no se enfermaba de viruela. Las vacas tienen una variante de la viruela que es un poquito patógena para el humano, pero no mucho. Le hace una enfermedad mucho más suave. Pero le enseña al cuerpo a qué es la viruela. La viruela era la peor enfermedad de esa época.
Y bueno, este fulano, observando que los granjeros que trataban con vacas no tenían la enfermedad, sacó líquido de las pústulas que le salían a las vacas, se lo inyectaban bajo la piel a la gente, y esa gente no se enfermaba de la enfermedad. Bueno, como viene de las vacas, ahí viene el nombre de vacuna. Jenner es el descubridor de alguna forma de lo que es la vacuna, que después fue llevado al máximo de aquella época por Pasteur, con el tema de la vacuna, las primeras pruebas de vacuna antirrábica. Bueno, hay varias formas de producir una vacuna y de generar una vacuna. Las más antiguas, o sea, desde esas primeras de hace 200 años hasta no hace más de 10 años, todas las vacunas que habían, las que se llaman de la primera generación de alguna forma, son tomar al patógeno, virus, bacteria, lo que fuera, y matarlo, pero dejarlo íntegro, matarlo por calor, por algún agente químico, ¿sí? Lo que se llama atenuarlo al patógeno. Y lo que se hace es inyectarnos ese microorganismo atenuado. Tiene todas sus partes, le muestra al cuerpo todas sus proteínas, le enseña al cuerpo, ojo, yo soy un patógeno, pero no te hago nada, y el cuerpo aprende a después enfrentarse a ese patógeno vivo. Bueno, estas son todas las vacunas históricas, digamos, tenían esta estructura. Actualmente son las chinas, la Sinovac y la Sinopharm, son a virus atenuados. Son las únicas dos que están en el mercado, más o menos en cantidad, que son de esta tecnología. Tienen algunos problemas, como todos los medicamentos tienen ventajas y desventajas. La mayor desventaja de esta es que a veces una de cada tantas dosis tiene algún virus que está vivo y puede generar la enfermedad, la vacuna. Eso pasó siempre y fue la base de buena parte de toda la historia de los antivacunas. A mi sobrino le dieron y se murió. Bueno, a veces pasa. De nuevo, la medicina se maneja por estadísticas, lo cual son buenísimas hasta que la estadística se convierte en un conocido. Bueno, esta es una de las formas de producir una vacuna. Con todo este tema de la pandemia, bueno, todos los laboratorios del mundo se largaron a producir vacunas nuevas. Y, de paso, la ciencia avanza muchísimo ante momentos de crisis, se largaron a producir vacunas de otras tecnologías, que estaban más o menos probadas, que ya se habían utilizado, y estas son más o menos las 4 que, después vamos a ver un poquito más en detalle, las 4 que hay, las 4 tecnologías conocidas, ¿sí? Esta es la de virus completo atenuado, que es la que yo les decía, ¿sí? El virus, bueno, ingresa se lo hace replicar afuera del organismo, se lo atenúa y se lo inyecta en el cuerpo, con lo cual nuestro cuerpo genera defensas. Como les decía, estas son las famosas vacunas chinas. Después están las llamadas de virus fraccionados. En este caso, ¿sí? Lo que tenemos es, se agrega solo, subunidades, sí. Se agrega solo el ácido nucleico. O sea, sobre unas pelotitas de lípidos, se llaman nanopartículas, que tienen el ácido nucleico del virus. El ácido nucleico ingresa a nuestra célula y produce proteínas. Y esas proteínas virales, que no son el virus, sino que son solamente esa proteína, la proteína S, o una parte de la proteína S, genera la respuesta inmune. ¿Sí? Estas son principalmente la de Pfizer y la de Moderna, las dos basadas en ARN. Después tenemos las basadas en vectores virales. Lo que se hace es tomar un virus no patógeno o poco patógeno y se le agrega a la información de ese virus la expresión de la proteína del virus que nos interesa, en este caso la proteína S. Y lo que se le da a la persona es ese virus disfrazado de SARS. Bueno, estas son la de AstraZeneca, la Sputnik, la de Johnson & Johnson, ahora está por entrar a probarse una israelí que se llama BriLife, que es también con otro virus. En general todas usan un virus que se llama adenovirus,
son virus que habitualmente producen un resfrío, no más que eso, y esas son, digamos, las que están ahora más en uso, que no sea la Pfizer, que es la gran estrella de este momento. Y finalmente están aquellas en las cuales se le inyecta a la persona una pelotita inerte, también una nanopartícula, con las proteínas del virus. Lo que hace esa pelotita es mostrarle al cuerpo las proteínas para que el cuerpo reaccione frente a eso que es una especie de símil virus. Bueno, esta es la tecnología de la que se está desarrollando acá en la Universidad de La Plata, ¿sí? No hay, hasta donde yo sé, proteínas de vacunas comerciales con esta tecnología. Bueno, esto es un poco lo que les decía recién, cómo funcionan las de ARN, ¿sí? Tenemos el ARN del virus, ingresa a la célula, y como no está todo el resto del virus, este ARN, en lugar de convertirse en un virus y empezar la infección, lo que hace es simplemente convertirse en proteínas. La célula nuestras células propias, fabrican un montón de proteínas S, las liberan a la sangre, y nuestro cuerpo reconoce a la célula S y comienza el aprendizaje de la defensa. Las de vectores virales, ¿sí? Las de adenovirus y lo que fuera, bueno, tenemos acá un adenovirus de chimpancé, este es el caso de la de AstraZeneca, la Sputnik usa un adenovirus humano, se le agrega la información para que fabrique las proteínas S, entonces sale un virus mutante, literalmente, que lo que hace es expresar en su pared a esas proteínas. Y eso le dice al cuerpo, ojo, estas proteínas son peligrosas. Y finalmente las de nanopartículas, que son estas últimas, las que se están desarrollando acá, simplemente es una partícula inerte, en este caso es una proteína que se llama ferritina, pero pueden ser otras, hay varios modelos distintos, a los cuales se le pegan proteínas. En el caso acá de la vacuna desarrollándose en La Plata, las proteínas que tienen pegadas la nanopartícula son la proteína S, que es la realmente importante, y la proteína N, la proteína de la nucleocápside, que es importante en forma secundaria porque, le da más posibilidades al cuerpo a reconocer a ese virus. Nuestra participación en esta vacuna es haberle aportado al grupo la proteína N, que nosotros la estábamos produciendo para nuestro sistema de diagnóstico. Bien, vayamos entonces a la parte final, que es las distintas formas de identificar al virus o a la infección viral, el diagnóstico, digamos. Hay dos formas de buscar a una posible persona infectada, dos grandes familias, digamos. Están aquellas que buscan al virus en sí mismo, los llamados métodos directos, ¿sí? Uno dice, usted tiene el virus en este momento, habitualmente arrancan con un hisopado nasal y después se identifica el virus en ese hisopo. ¿Sí? Acá tenemos la PCR, es el test más conocido actualmente, porque uno viene escuchando esa palabra desde el año pasado, desde marzo del año pasado ya se viene hablando de PCR. Una aclaración de género también, es la PCR y no el PCR, ¿sí? Pues la R es de reaction, es la reacción en cadena de polimerasa. Es anecdótico, simplemente porque a veces se escucha no, porque me hice el PCR, no, es nena. Y después el segundo método es el de los llamados métodos indirectos, en los cuales lo que se hace es buscar en nuestro organismo anticuerpos contra el virus. ¿Esto qué nos dice? Que o estamos o estuvimos infectados con el virus y nuestro cuerpo se acuerda de ese virus. No son reemplazables uno por otro. Los dos sistemas de testeo sirven para diferentes cosas. Estos son más para búsqueda aguda de encuentro a esta persona y lo aíslo, y estos son para ver quienes ya tienen defensas, ¿sí? Son más para
post-pandemia, llamémosle así, o para ir saliendo de las restricciones de movimiento y eso. Acá tenemos entonces, como les decía, PCR y el llamado test de antígeno, que está ahora súper de moda, porque es el que se está usando en este momento. De estos no hay un desarrollo nacional, habemos varios grupos trabajando porque hay una línea de financiamiento del ministerio para producir un test de antígeno nacional, y a los indirectos o serológicos están el test de ELISA, que es un test que se hace en laboratorio, y los de inmunocromatografía, que son a los cuales pertenece el que nosotros desarrollamos durante el año pasado. ¿Sí? Tanto PCR como ELISA requieren un equipamiento especial y tienen que hacerse sí o sí en el laboratorio. Los dos, tanto la PCR como el ELISA, son más sensibles que su pariente del otro, digamos. La PCR es más sensible que el test de antígeno, el ELISA es más sensible que el de inmunocromatografía. Eso quiere decir, ve mejor al posible paciente, pero tiene la desventaja de que son realizables sí o sí en laboratorio después de haber sido tomada la muestra. Estos son, o sea, tanto el de antígeno como el serológico, el de inmunocromatografía, están pensados para lo que se llama una tecnología point of care, o en la línea del frente, digamos, ir a buscar a los pacientes a donde se encuentren. Bien. En cuanto a la PCR, ¿cómo funciona? Lo que se hace es amplificar, ¿sí?, los ácidos nucleicos de lo que sea, pero en este caso del virus que nos interesa identificar. Si este es el virus, lo que se hace es, bueno, realizar un hisopado. Ese hisopo va a un buffer, a un líquido, que disgrega al virus y libera al ácido nucleico. El ácido nucleico, bueno, en este caso es ARN, tiene una única cadena. Lo que se hace es realizar primero una reacción en la cual el ARN de una única cadena se convierte en ADN de doble hélice, como debe ocurrir. Esto es la simulación en un equipo de lo que hace el virus en su primera etapa, retrotranscribir al ARN. Y después, el ADN formado se duplica millones de veces en un equipo que es un ciclador térmico o una pezarrera en la jerga de los laboratorios, y después se ve que si ese ácido nucleico está o no. Con pescar 4 o 5 virus, que serían indetectables por cualquier otro método, luego de una PCR tenemos millones de copias de ese ADN, y eso podemos verlo y decir, ah, sí, la persona tenía el virus. De hecho, se usa una técnica especial que se llama Real-Time PCR, por eso es la RT, ¿sí?, o QPCR de cuantitativo, que lo que se hace o nos permite es decir, no solo esta persona tenía el virus, sino nos permite decir cuánto virus tenía, lo que se llama la carga viral. Entonces, este es el método de referencia, es el llamado gold standard. Después tenemos la técnica de ELISA, también realizable en laboratorio. Lo que se hace en una técnica de ELISA es, se tienen como un maple de huevos, pero chiquitito y de plástico transparente, que tiene unas fositas. Dentro de esas fositas hay una proteína pegada, que es una proteína del virus que uno quiere identificar. En este caso se usa habitualmente la proteína N del virus. Lo que se hace es, se pone una gota de sangre, los anticuerpos, si la persona tiene anticuerpos contra ese virus, se quedan pegados, ¿sí? Todo el resto se lava, se le pone un líquido y se lava todo el resto de la sangre, salvo el anticuerpo anti-COVID, que quedó pegado en el fondo de la fosita. Se agrega un segundo anticuerpo que reconoce a este y una reacción que da color. Entonces, lo que uno observa es, cuando no hay anticuerpos anti-COVID, el líquido queda amarillo, y cuando hay más o menos anticuerpos, el líquido pasa de naranjita a casi violeta, muy, muy intenso. Entonces uno puede cuantificar la cantidad de anticuerpos que esa persona tenía.
Bueno, y vamos entonces a ir para terminando en lo que son los métodos, llamémosle rápidos o portátiles, de identificación de la enfermedad. Primero el de la inmunocromatografía, que es el que desarrollamos el año pasado, el Pharmacov, ¿sí? Es simplemente una tirita de papel, que está conformada por varios papelitos en realidad. El importante es este, que es un material que se llama nitrocelulosa, en el cual hay pegada una línea, no pegada, sino dispensada, como si fuera una impresora de chorro de tinta, una línea de la proteína que uno quiere buscar. En este caso, la proteína N del SARS. Y acá es un anticuerpo que es para ver que el sistema funciona bien. Y después tenemos un papelito que es simplemente como un papel de filtro en el cual va la gota de sangre que uno va a poner. Acá hay unos anticuerpos que reconocen a los anticuerpos antihumanos y se pegan y le dan color. Tiene una pelotita de oro pegada a cada uno de los anticuerpos. Entonces, si acá hay anticuerpos anti-COVID, bueno, los anticuerpos antihumanos que hay acá se pegan a ese y van a caballo, digamos. ¿Viste? Los anticuerpos tienen forma de Y, van una Y arriba de la otra, y los anticuerpos anti-COVID con su montura de anticuerpo con la partícula de oro se pegan en la línea del testeo y dan una línea de color. ¿Sí? Es exactamente igual a un test de embarazo. ¿Sí? Esto es el cassette de plástico en el cual está el papelito. Y, esperen que lo desarme. Esto que tenemos acá es lo que está en la pantalla, ¿sí? Ahí tenemos el sample pad, donde va la muestra, acá está el conjugate, y bueno, obviamente las líneas no se ven porque recién toman color cuando son reconocidas por el anticuerpo. En principio, pero a ver, fíjense, esperen. Esto es, hay que verlo en el momento porque está animado. Acá tenemos la proteína. Estos son donde van a venir los anticuerpos. Estos son los anticuerpos antihumanos con la partícula de oro. Este anticuerpo reconoce también estos anticuerpos es para ver simplemente que el sistema funcionó bien. Entonces, cuando viene la gota, los anticuerpos se pegan a estos, algunos quedan acá retenidos dando color en la línea del testeo y otros quedan acá retenidos dando en la línea del control. Igual que un test de embarazo. Una línea es negativo, 2 líneas es positivo. Bueno, nosotros lo que hicimos fue desarrollar durante el año pasado un sistema como este, el llamado Pharmacov, para lo cual tuvimos que producir la proteína de la proteína del SARS, la hicimos clonada en Escherichia coli, y bueno, buena parte del resto de las cosas fueron importadas todavía, los anticuerpos se importan, los papeles, estamos reemplazando algunos de esos para poder hacer todo acá en el país. Bueno, este es el formato comercial del test que le transferimos desde CONICET a la empresa esta Pharmacov. Y finalmente tenemos el último test, que es el del test de antígeno, que tiene la misma forma que el test de recién. La diferencia es que arranca igual que la PCR, un hisopado y un buffer que disgrega al virus, pero ahora lo que se identifica no es el ácido nucleico, sino que son las proteínas S o N, la que uno quiera identificar. Pero es exactamente lo mismo. Acá va la muestra, acá tenemos anticuerpos anti-N, y acá hay anticuerpos bueno, no importa, otra cosa que después termina dando color. Y de nuevo, si hay partículas virales, se genera color en esta línea. Si no hay partículas virales, solo se genera color en esta. Y para terminar,
a ver, lo que yo les decía hoy de que no compiten entre sí los sistemas de testeo, sino que son complementarios. Esto es más o menos una línea de tiempo de lo que es la infección. Si el día 0 es la infección, tenemos, obviamente esto es lo normal, digamos, si nuestro cuerpo responde correctamente y no pasamos a una instancia de gravedad de la enfermedad, tenemos más o menos unas 3 o 4 semanas en las cuales el virus permanece en fosas nasales y en principio puede llegar a pulmón, dando o no una infección grave, con un pico a las 2 semanas, luego de lo cual la cantidad de virus comienza a disminuir y empieza a haber una reacción inmunológica. Esto es lo que yo les decía hoy de la pelea. Cuando empiezan a aparecer anticuerpos, el virus empieza a perder, supuestamente si nuestro cuerpo termina ganando. Hay 2 tipos de anticuerpos, primero hay 5, pero acá importan 2. Las llamadas IgM responden primero y después las IgG responden en forma más tardía. Bueno, tanto la PCR como el test de antígeno funcionan desde el día 3, más o menos, hasta el día 20, 22, una cosa así, en esta ventana, ¿sí? Donde, al menos en la primera parte, los test serológicos no funcionan, simplemente porque no hay anticuerpos contra el virus en nuestra sangre. Una vez que pasa la infección o reaccionamos a la vacuna, ahora que estamos en fase de vacunación, esto puede reemplazarse por respuesta a la vacuna, comienza a haber a los 14, 20 días respuesta inmunológica. Entonces, tanto el test de ELISA como el de inmunocromatografía nos permiten decir, usted tiene defensas. ¿Qué quiere decir eso? Que su cuerpo vio al virus en algún momento o fue vacunado y responde a la vacuna. ¿Sí? Eso nos dice, además, que supuestamente, si todo va bien, ante una nueva infección o una primera infección, si la respuesta es en base a la vacuna, vamos a reaccionar más rápidamente frente al virus, con lo cual podemos llegar a enfermarnos, pero de una forma muchísimo más leve, o directamente ni nos enfermamos. A ver, nos infectamos igual, pero no llegamos a manifestar los síntomas, ¿sí? No pasamos de una primera etapa en la cual nuestro cuerpo reacciona rápidamente ante ese organismo y lo vence antes de que se generen síntomas. Por eso es que la vacuna no previene la diseminación de la enfermedad. Una persona vacunada puede infectar, puede contagiar, ¿sí? Porque tiene el virus en las fosas nasales, no con una gran carga porque su cuerpo responde rápidamente, pero aún así puede llegar a contagiar a un no vacunado. Bueno, esto es lo mismo, me quedaron las 2 diapositivas, y bueno, estos somos los que trabajamos, bueno, yo, Gastón Ortiz, que es la cabeza realmente de todo esto, que es un chico actualmente investigador de CONICET, que se recibió hace muchos años conmigo, y 3 becarios, Brenda Besu, Juan Pablo Bracho y Andrea Ramírez. Bueno, esto ha sido todo. Espero no haberlos ahogado con palabras. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Y la primera pregunta es, ¿cuánto tarda el proceso de clonación del gen y el cultivo de bacterias? Mira, eso depende del éxito que uno tenga. En principio, en otra época era bastante más complicado. De hecho, hace 4 o 5 años atrás hubiéramos tenido que arrancar desde el manejo del virus, con todo el peligro que eso genera. Actualmente, la tecnología permite, si uno conoce la secuencia de la proteína que uno quiere clonar, o sea, la secuencia del ácido nucleico que expresa esa proteína, se manda a sintetizar el ácido nucleico. Eso fue lo que hicimos. Nos llevó más o menos la síntesis del ADN, no lo hicimos nosotros, lo hace una empresa en Estados Unidos y te lo mandan por courier. Eso tardó más o menos un mes, desde que empezamos a hacer toda la parte de bioinformática, estudiar en internet cómo es la secuencia,
y con algunos programas especiales ver que el gen esté bien, que no tenga mutaciones y todo eso. Más o menos eso fue a mediados de abril, no menos, 20 días. En la primera semana de mayo ya teníamos el gen acá en Argentina y nos habrá llevado más o menos un mes el tema del clonado. Hay que meterlo en una bacteria, una Escherichia coli, que es una clásica bacteria de laboratorio. Y después de eso, bueno, hay que empezar a ver, eso obviamente uno le mete técnicas, el ADN a la bacteria, a un montón de bacterias, hay que seleccionar después cuáles de esas bacterias tienen el gen, incorporaron el gen, y cuáles de las que lo incorporaron generan la proteína, lo que se llama la búsqueda de los clones positivos. Eso nos llevó más o menos unos 15 a 20 días, y después la producción es muy rápida. Un cultivo de coli dura menos de 12 horas. Uno hace un cultivo en un Erlenmeyer pequeñito durante toda la noche para que haya mucha cantidad de bacterias, y después hay, bueno, toda una serie de protocolos en los cuales es importante el tiempo de cultivo, y estas proteínas que se expresan en bacterias tienen como una especie de interruptor en el cual uno agrega un agente químico en el medio de cultivo, se llama IPTG, isopropiltiogalactósido es el nombre. Uno agrega ese compuesto y las bacterias que tienen el gen para la proteína que a uno le interesa prenden la expresión de esa proteína. Bueno, hay todo un protocolo para saber cuánto tiempo tiene que estar el cultivo creciendo sin el inductor, qué cantidad de inductor hay que agregar y cuánto tiempo hay que esperar antes de cosechar el cultivo. Eso, bueno, una vez que pusimos a punto todo, terminó siendo 6 horas de cultivo y 2 horas de inducción. Así que en 8 horas el cultivo está terminado, más o menos. Después hay sí. No, otra pregunta, pero con respecto más cercano a la elaboración del test. Ya lo mencionaste, pero dijiste que se habían usado insumos o partes importadas. ¿Lograron también reemplazarlos para poder hacerlos acá en Argentina directamente? Mirá, sí. Si uno habla de costo, de lo que era el costo total al comienzo y lo que es ahora, casi el 80% es nacional, que es la proteína, que es carísima, de que cuesta 7.000 euros el miligramo de proteína, ¿sí? Para que traten de imaginarse, ¿sí? Esos son 7 millones de euros, 1 gramo de proteína. Para tener una idea de lo que cuesta comprarla en el exterior. Bueno, eso abarató mucho el proceso porque la producimos nosotros y vale muchísimo menos que eso. Y después, lo otro que también se produce acá es el IPTG, que lo produce el INTI, y el cassette de plástico, que también era importado en ese momento. Conseguimos que un matricero, un fabricante de artículos plásticos del Gran Buenos Aires pudiera producirlo. Lo que queda sí o sí todavía importado son todo lo que llamamos papelería. Eso no hay producción en el país y no creo que podamos reemplazarlo. Y los anticuerpos todavía. Los anticuerpos sí estamos en proceso de reemplazarlos y tratar de producirlos acá en diferentes matrices animales, en cabra, en gallina, hay diferentes formas de producirlos. Todavía estamos un poco lejos de eso, pero lo estamos desarrollando para el test nuevo, para el test de antígeno. Bueno, después, ¿cómo se comprobó el funcionamiento del test? ¿Cómo se comprobó el funcionamiento? Cuando uno desarrolla algo, cualquier cosa referido a salud, tiene que hacer una cosa que se llama validación, que es justamente comprobar eso. Nosotros lo que hicimos fue conseguir sueros que sabíamos eran positivos contra COVID, medidos por una técnica de laboratorio
que lo que hace, bueno, la gente va a un laboratorio, nos pusimos en contacto con un laboratorio privado de La Plata muy grande y con laboratorios públicos de los hospitales. Entonces la gente va, se saca sangre para ver si tiene o no anticuerpos. Lo que hacían era, bueno, guardarnos un poquito de ese anticuerpo, de ese suero, y sabíamos el resultado. Sabíamos que esta persona tenía anticuerpos, que esta persona no. Entonces lo que hicimos fue probar más o menos 100 sueros positivos y 100 sueros negativos con nuestra tira. Y se hace toda una estadística, es decir, bueno, de los 100 sueros positivos, la tira reconoce 95, por ejemplo. ¿Sí? Tiene una sensibilidad del 95%. De los sueros negativos, nuestra tira reconoce 5. Bueno, eso quiere decir que tiene una especificidad del 95%. O sea, reconoce como positivos 5 sueros que no lo son. Se confunde, digamos. Con esos parámetros y otros tantos, se sacan una serie de parámetros de lo que es la eficiencia del test. Además hubo que probarlo contra sueros de pacientes de otras enfermedades de prevalencia en la región, dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, chagas, ¿sí? Todas enfermedades que circulan en nuestra región para ver que nuestro test no pesca anticuerpos contra chagas por accidente. Eso es lo que se llama la ausencia de reactividad cruzada. Con todos esos papeles y un montón de formularios y eso, uno va al ANMAT, al ente regulador de medicina. Y ellos, hay todo un departamento específico de ANMAT que es para diagnóstico, hacen toda una serie de estudios, no hacen pruebas ellos, confían en lo que uno hizo, por lo menos para esta época que es de emergencia, y aprueban o no la producción y venta del test. De hecho, cuando nos presentamos en fines de noviembre, diciembre, a ANMAT, la primera vez hubo números que no les cerraban, hubo que volver a hacer algunas medidas, corregir algunas cosas, y en enero se aprobó el de la IgG. Habíamos hecho también el desarrollo para medir IgM, ese no lo aprobaron todavía, estamos tratando de mejorar el proceso para que vuelva a pasar y vuelva a ser aprobado. Ahora con el nuevo, que es el de antígeno, lo que vamos a hacer es probarlo contra, acá cerquita del SINDEFI, pegado al edificio, hay un laboratorio que es de la Universidad de La Plata, que está asociado a la provincia de Buenos Aires, es el llamado Laboratorio de Salud Pública. Ellos hacen PCR. ¿Sí? Todos los días hacen centenares de PCRs. Entonces, nos guardan el juguito que sale del hisopo, ¿sí? Para que nosotros hagamos la prueba del test, porque mide lo mismo, como les decía, la PCR mide el ácido nucleico, el test de antígeno mide la proteína. Bueno, con eso arrancaremos, y después habrá que ir al campo. En algún momento habrá que probar con gente, hisopar, sacar jugo en ese momento y hacer una PCR y el test de antígeno al mismo tiempo y comparar. Lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo hacer la llamada validación del producto. Muy bien. Y la efectividad del test que elaboraron, podría decir, o sea, ¿tiene una fecha de vencimiento o la efectividad es, o sea, dura? No, las dos cosas. A ver, la efectividad es cuán bueno es, de alguna forma. Eso nos dio 95%, una cosa así, para el de IgG. El de IgM dio más bajo y ANMAT no lo aprobó. Además, tiene una fecha de vencimiento. Uno, de nuevo, como esto era muy rápido, muy sobre la marcha, muy de urgencia, lo que tuvimos que hacer es lo que se llama un test de estabilidad acelerado. Lo que se supone que va a estar guardado en un envase con un desecante, un envase de plástico recubierto en aluminio, adentro de una caja, y eso va a estar a temperatura ambiente. Y eso tiene que durar cierto tiempo, meses, lo que sea justamente la etapa de
en la cual sirve, antes de la fecha de vencimiento. Lo que se hace es, cuando uno tiene un año para probar antes de largarlo al mercado, ese mismo sobre se pone en una estufa a 60 grados. Y se van sacando una muestra cada 2 días y se va viendo cómo funciona. En base al tiempo que deja de funcionar, hay una serie de cuentas diciendo, bueno, si a 60 grados dura un mes, a temperatura ambiente dura un año. Y eso le da un tiempo de vencimiento estimado, que después, obviamente, como con el caso de las vacunas, hay que probar en la realidad si mi modelo matemático cierra con lo que uno espera. En cuanto a la vacuna que están trabajando tus colegas, Sí. ¿qué rol tiene la nanociencia en el desarrollo? Todo. Ya se podría llamar que es una nanovacuna. O sea, uno de los... vos cuando vas a producir una vacuna que no sea con el microorganismo, necesitas que haya algún tipo de soporte que le muestre al cuerpo el antígeno que te importa, ¿sí? Por ejemplo, el adenovirus de la AstraZeneca lo que hace es mostrar la proteína S. La proteína S suelta no genera defensas. Las células no lo ven, ¿sí? Tiene que haber lo que se llama células mostradoras, o bueno, uno tiene que facilitar que el cuerpo vea al antígeno. Si uno le inyectara a una persona proteínas S y proteínas N solas, el cuerpo no genera defensas. El desafío que tiene el grupo de inmunología, junto con un laboratorio de fisicoquímica, que es quien hace el tema de las nanopartículas, para ver que esto funciona o no, digamos, es armar una nanopartícula que tenga, o sea, disfrazar una partícula de virus, ¿sí? Entonces, lo que se le va a inyectar a la persona es la traducción sería una nanopartícula adornada con las proteínas de interés. Hay un tal Omar Azzaroni, que es el que maneja la parte nano del desarrollo. Son Guillermo Bocena es el inmunólogo y Omar Azzaroni es el nanobiotecnólogo o el nanotecnólogo. Sebastián, también se está hablando mucho últimamente de las nuevas cepas que están surgiendo. ¿Cómo es que se adapta la vacuna a estas nuevas cepas? ¿O cuál es el problema que hay que enfrentar para poder...? Qué buena pregunta. No todas las vacunas se adaptan, no todas. Algunas se adaptan más, algunas se adaptan menos. En general, digamos, las mutaciones ocurren cada vez, o sea, una vez cada tantos, copia de un ácido nucleico, tanto en un virus, en una bacteria o en nosotros. Cuando un virus pasa de, no sé, a vos te estornuda un conocido y vos te aspirás 10 virus. A lo largo de una semana tenés 10 millones de virus en tus fosas nasales. Ahí tenés, no sé, 10 a la 6, o sea, 1 seguido de 6 veces, de 6 ceros, copia del ADN. Ahí capaz que ocurrieron 20, 30 mutaciones entre el virus que te entró y el virus que te termina generando síntomas. Esas mutaciones pueden o no generar cambios. Por ejemplo, puede ser una mutación en la proteína N y no pasa absolutamente nada. Una mutación en la proteína M, que era esa chiquita que está en la membrana y no pasa nada. O una mutación en la proteína S. En la proteína S puede ser, que es la que sirve de unión al receptor de la célula, puede que esa mutación haga que el virus no reconozca al receptor y lo haga estúpido, lo haga inerte al virus, y ese virus deja de competir. Puede que esa mutación no cambie en nada y el virus siga siendo el mismo a pesar de tener una base nitrogenada o un aminoácido distinto en su proteína y sea una mutación silenciosa.
o puede generar una variante que sea más efectiva para algo, para contagiar, o que sea más dañina en cuanto a lo patógeno. En ese caso, el virus se separa un poquito de sus virus padres y genera una nueva variante, ¿sí? Está cerquita. Esta nueva variante puede infectar a otro y generar una nueva variante, y así ir alejándose de la original hasta que llegue un momento en el cual se genera una nueva cepa, ¿sí? El virus sigue siendo el mismo, pero ahora son primos, no son hermanos. Y puede ocurrir en algún momento de esta separación que las vacunas, digamos que los anticuerpos generados por la vacuna, no reconozcan a la vacuna S, a la proteína S del nuevo virus, con lo cual no lo neutralice y ese virus nos puede infectar. Ese es el peligro de que haya zonas donde la circulación viral sea muy grande. Por eso es que las potencias Estados Unidos principalmente, que es el enorme productor de vacunas, además de estar vacunando a casi toda su población, está empezando a donar vacunas a Brasil e India principalmente, que son los grandes focos de circulación viral, para evitar todo lo que se pueda la generación de nuevas cepas. Porque una cepa generada en la India, el año que viene está en Estados Unidos, o dentro de 2 meses, y puede que la vacuna de Pfizer no responda bien a la nueva cepa, y haya que generar una vacuna nueva, que va a ser más rápido que la primera, porque lo único que tiene que hacer Pfizer es agarrar el virus nuevo, secuenciarlo, y generar un ARN para ese virus, y ya tiene toda la plataforma de la vacuna ya armada. Si le llevó 8 meses armar la primera vacuna, le va a llevar 2 semanas armar la nueva, ¿sí? Pero hay que volver a redistribuirla, hay que volver a vacunar, y es muy probable que pase como con la gripe, que esto haya que vacunar todos los años o cada tantos años contra nuevas cepas que vayan apareciendo. El virus de la gripe es un clásico ejemplo de un virus que va generando nuevas variantes todos los años. Por eso que la gente susceptible tiene que vacunarse todos los otoños para la cepa que se supone que va a llegar desde el hemisferio norte, que por alguna razón nos tiran por una cuestión temporal, digamos. A ellos les llega primero el invierno. Me imagino que, si bien eso debería ser cíclico y nosotros contagiarlos a ellos, pero bueno, ellos en principio ya tuvieron la cepa del año anterior, entonces bueno, es muy probable que haya que generar plataformas que sean fácilmente modificables, cosa que no le va a ocurrir, por ejemplo, o es más complejo, en el caso de las vacunas a virus completo, las chinas, porque ahí hay que hacer todo un cultivo del nuevo virus, volver a atenuarlo, o sea, se puede, todo va a ser más rápido en las segundas generaciones, ¿sí? Pero seguramente esto va a ser una cuestión de muchos, muchos años de andar persiguiendo nuevas cepas. O nuevas variantes, ojalá no pasen a nuevas cepas y nunca salgamos de nuevas variantes, que están más cerquita. Bueno, algunas de las preguntas que se hicieron después en el chat o entre nosotros y ¿sí? Los test que se vendieron son los de las farmacias. No, los test que llegaron a venderse de la farmacia y que después se prohibieron, al menos en la provincia de Buenos Aires, son test de antígeno. Es un lote importado de China del test de antígeno. Fue una cosa rarísima. No debieron venderse en la farmacia porque no es legal. O sea, la legislación argentina dice que cualquiera de estos test tiene que ser realizado por un profesional, un bioquímico principalmente, o un grupo de salud manejado por un bioquímico, en el caso, por ejemplo, de una municipalidad que sale a testear en un barrio o lo que fuera. Lo que hizo ANMAT fue permitir la venta en las farmacias, pero no su uso particular. Lo cual, en Argentina, que somos el país de la transgresión, es una invitación a comprarlo y hacértelo en tu casa, claramente.
Y yo soy bioquímico de grado, si bien nunca ejercí la bioquímica clínica, todos mis ex compañeros de facultad tienen laboratorio, la mayoría, y algunos hacen test de antígeno. Y me decían, yo no voy a usar un test que vos compraste en la farmacia. Si yo modifiqué mi laboratorio para tener una zona donde se hace hisopado con todas las normas de bioseguridad, le compro un test primera marca a mi proveedor de insumos, que sé qué lote es, cómo lo importó, cómo lo guardó, yo sé cómo lo guardé, que no estuvo, no sé, yo no voy a aceptar que vos me traigas tu test para hacértelo. Entonces, bueno, además de eso, después hubo un tema profesional, el Colegio de Bioquímicos entabló un tema judicial, y ahí fue donde Gobernación prohibió la venta en farmacia, lo cual es razonable. Si se va a usar, o sea, la respuesta de casi todo el periodismo es, en Europa se hace. Sí, fantástico, pero la ley es otra. Entonces, si lo vamos a hacer como en Europa, donde la gente va al supermercado, lo compra y se lo hace en su casa, cambiemos la legislación, hagamos toda una campaña de cómo se lo usa, y un tema además de importancia es los laboratorios tienen cómo disponer los hisopos infectados. Tienen bolsas especiales que después viene una empresa y quema esos residuos patogénicos. Si no, con esto iba a salir los hisopos de la casa, está bien. Alguien me dijo, y bueno, un pañuelo de papel es lo mismo. Bueno, pero el pañuelo no hay forma de evitarlo. Pero si uno se hace el hisopado, da positivo y lo tira a la basura, sale con la cáscara de banana, con la piedrita del gato, y el basurero levanta la bolsa con hisopos contaminados. O sea, no es tan trivial hacer esto. Si bien la técnica es una pavada, o sea, lo complicado es saber tomar la muestra del hisopado. Pero después es meter ese hisopo en un juguito y meter 2 gotas en la tira y mirar. O sea, eso no genera una complicación. Pero bueno, si hay que hacerlo dentro de un marco legal. Es decir, bueno, ANMAT permite esto, como en algún momento esta lucha ya existió con los test de glucosa de la gente que es diabética, que ahora se lo puede hacer en su casa, y en su momento los bioquímicos movieron cielo y tierra para que no se pudiera hacer, porque es una cosa que debe hacer un bioquímico, y lo más conocido son los test de embarazo. Test de embarazo es tecnológicamente igual a esto, ¿sí? Cuando surgieron los primeros, supongo que Batest fue la primera marca que surgió, los bioquímicos pusimos el grito en el cielo, porque eso tenía que hacerse en el laboratorio. Bueno, finalmente el mercado ganó y ahora es legal hacerlo. Bueno, hay que hacerlo bien y decir, bueno, se permite la venta y además se permite su uso, cosa que es, digamos, sincerar lo que obviamente iba a pasar. Nadie iba a ir a comprar a la farmacia el test para ir a su laboratorio amigo que se lo haga. Yo no lo hubiera hecho, yo me lo he hecho en mi casa, seguramente. Otra de las preguntas que surgieron es por qué pueden darse falsos negativos en la PCR y si puede pasar lo mismo con el test de antígenos. Sí, cualquier técnica de lo que sea puede tener falsos positivos y falsos negativos. La razón más normal, llamémosle así, en cuanto a cantidad de muestras testeadas para que den un falso negativo, es la toma de muestra. Si el hisopado está mal hecho, o si el hisopado está mal hecho, o si la persona tiene poca carga viral en nariz y ya está en pulmón, por ejemplo, puede que, por alguna razón, o el procesado del hisopo después no sea el correcto, puede que aún una persona que está infectada dé un falso positivo. Perdón, un falso negativo. En el caso del falso positivo también puede ocurrir, y en general es por algún tipo de contaminación del material. Un pedazo de ARN viral que quedó de un paciente previo o algo por el estilo, sobre todo con la PCR. Y en cuanto a los test que trabajan con anticuerpos, tanto el serológico como el de antígeno, puede ocurrir que el anticuerpo, el material sobre el cual se hace el test, que es esa nitrocelulosa, tiende naturalmente a pegar proteínas. Habitualmente dentro del proceso que se hace de producción se sumerge a esa tira en una solución con proteínas
neutra, llamémosle así, albúmina, como la de la clara del huevo, para tapar toda la membrana para que no haya pegado inespecífico. A veces eso no funciona bien durante la producción y los anticuerpos que no deberían pegarse en la línea donde está solamente la proteína del COVID, bueno, por alguna razón se pegan y nos da un falso positivo, ¿sí? Las dos cosas pueden ocurrir, siempre ocurren en un cierto porcentaje. Normalmente para este tipo de patología, digamos, para cualquier patología, cuando uno, lo que se llaman los métodos de screening, que son los que uno sale a buscar al mundo real, digamos, se tiende a diseñar el test de modo tal que tenga la mayor sensibilidad y a expensas de perder un poco de especificidad. Nunca se pueden maximizar las dos cosas. No puedo decir 0 falso positivo, 0 falso negativo. Lo que se hace es, si yo voy a salir a buscar posibles infectados, voy a tratar de diseñar mi test para que no se me escape ningún infectado, no tener ningún falso negativo, aún a expensas de tener en algún momento un falso positivo. Porque un falso positivo, a lo sumo la persona se pega un susto y nada más, ¿sí? Va, se confirma en un laboratorio, lo que fuera, y dice, no, mira, no tenés nada, el que te lo hizo mal. Listo, pasó un mal rato y nada más. Pero lo importante es que una persona infectada no se escape del testeo. Entonces, los test, estos de screening, de búsqueda masiva, se hacen de esa forma, ¿sí? Maximizando sensibilidad a expensas de perder un poco de especificidad. Y Sebastián, después de haber desarrollado la enfermedad, después de haberse contagiado, ¿por cuánto tiempo da positivo un paciente con el test que desarrollaron ustedes? No se sabe todavía. No se sabe porque es todo muy nuevo. En principio, los primeros test que se hicieron el año pasado dijeron, pero eran publicaciones científicas, que uno de los graves problemas que trajo esta pandemia es que hizo público lo que son las publicaciones científicas, que uno sabe leerlas y sabe en qué entorno debe leerlas. Y cuando lo toma, no sé, el diario Clarín y dice, un paper de Noruega dice que duran 4 meses. La gente lee el titular ese y dice, se muere del susto, en 4 meses me vuelve a infectar. Cuando uno lee el texto, bueno, dura ese tiempo una población de 20 personas que se infectó, claramente tiene un entorno distinto. No se sabe todavía cuánto dura, igual como no se sabe cuánto dura la protección de las vacunas, ¿sí? Por eso es que habitualmente una vacuna tarda entre 4 y 5 años en desarrollarse, justamente para ver eso que es recontraimportante. La vacuna más antigua en este momento es la de Pfizer, que empezó a probarse en diciembre del 2019. O sea, tiene 16 meses más o menos. Lo único que se puede decir es que la de Pfizer protege por 16 meses. El mes que viene uno podrá decir protege durante 17 meses, ¿sí? No hay forma de decir ese número todavía. Se supone que una persona infectada, los anticuerpos debieran durar mínimo 6 meses, pero además de los anticuerpos que suelen desaparecer del torrente sanguíneo, quedan esas células de memoria que yo les mostraba en la segunda diapositiva, que son linfocitos que se cambia su fisiología para durar en el tiempo. Y esos reaccionan muchísimo más rápido ante una infección. Entonces puede ocurrir, y eso es lo que se llama la inmunidad celular. Hay inmunidad humoral, que son los anticuerpos, y la celular, que son todas las células. Los linfocitos T, los linfocitos B memoria. Eso no se mide tan fácilmente. O sea, se puede determinar en el laboratorio, pero no se hace ni remotamente de rutina porque es muy caro. Entonces, ante las pruebas normales hay gente que tuvo la infección y no tiene anticuerpos. ¿Eso quiere decir que está desprotegida? No necesariamente. Quizás tenga inmunidad celular y no se mide simplemente porque uno no trabaja en un laboratorio de investigación todo el mundo. Entonces, bueno, se supone que esa gente, por ejemplo, ante una primera dosis de vacuna, los anticuerpos se le disparan a las nubes, ¿sí? Responde mucho más fuerte ante una primera dosis de vacuna que una persona no infectada.
porque su cuerpo ya se acuerda que es eso. Entonces reacciona frente a la primera dosis de vacuna como si fuera la segunda dosis. Y los anticuerpos se van a las nubes. Eso se está probando ahora, justamente. Hay estudios que van saliendo con el tiempo de grupos de la provincia de Buenos Aires, están estudiando eso. Miden anticuerpos de una persona infectada sin vacuna, infectada, vacunada, infectada, vacunada, vacunada. A ver cómo van reaccionando en su nivel de anticuerpos comparado, por ejemplo, con una no infectada, vacunada, o una no infectada, vacunada, vacunada. Entonces, bueno, con eso se va tratando de responder esa pregunta. Después, una pregunta que apareció en el chat es si las máscaras que usan los profesores realmente sirven. Mirá, todo lo que se interponga entre una persona y otra sirve. No todo sirve único. Las máscaras, obviamente, más allá de ser incomodísimas y tener esa cosa que uno no ve nada, y ahí la veo a Romina diciendo que sí, o veo la máscara que se mueve y dice que sí, pero sí, claramente sirven. Sobre todo combinado con el barbijo. ¿Sí? El barbijo, digamos, tampoco es 100% seguro, pero bueno, retiene buena parte de esas escupiditas, microescupidas que uno larga mientras habla. Y la máscara también es un segundo nivel. Si uno pudiera decir, bueno, tengo el barbijo, la máscara, además pongo un acrílico como en las oficinas, sería mejor todavía, de ser posible. Cualquier cosa que uno interponga entre una persona y otra ayuda, al menos hasta que tengamos una proporción de vacunados que claramente va a tardar todavía. O sea, dijeron enero, dijeron febrero, ahora dicen septiembre. El hecho es que va a ser, si uno piensa en la tasa de vacunación actual, 100.000 personas por día, son 400 días para vacunar 40 millones. Tenemos 1 año y medio por delante. Pero bueno, todo sirve para evitar el contacto. Y bueno, y cuando uno sale a la calle y vuelve, el lavado de manos. Mucho más que el alcohol en gel y que el alcohol al 70 si uno está en su casa. O sea, el alcohol claramente es para cuando uno está afuera. En su casa, jabón. El jabón lo pulveriza el virus, le desarma toda esa capa lipídica y lo desarma. Entonces, bueno, una buena lavada de manos y se acabó, ya está libre en la casa. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu tiempo y por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Fue muy, muy, muy lindo la experiencia. Bueno, Sebastián, sí, como dijeron los chicos, bueno, gracias. La verdad agradecerte por la deferencia, por el tiempo, contarlo ahora, infidencia, pero por el tiempo que estuviste disponible anteriormente, cuando nos encontramos con el grupo de alumnos que iba a llevar adelante el café, por habernos atendido siempre, en todo momento. Así que bueno, gracias por todo eso, por la charla de hoy, y si me permitís, creo que Romina coincide conmigo, que no puedo hablar porque está con barbijo, con máscara, con todo, pero bueno, ella va a coincidir conmigo, igualmente creo que vos. Yo lo voy a volver a reafirmar y quiero volver a felicitar a este grupo de alumnos, ¿sí? Que siempre estuvieron dispuestos también y que han llevado el proyecto adelante. Y bueno, nada, agradecer a la Fundación y al colegio que ha confiado y nos ha permitido poder realizar esto. Así que, bueno, gracias a todos ellos, gracias Sebastián nuevamente. Realmente me parece una experiencia fantástica que el colegio haga esto. Y creo que es dentro de todo el desastre que generó la pandemia y la cuarentena, está buenísimo impulsar el tema de la virtualidad para esto. Porque claramente, y voy a sonar Buenos Aires céntrico, pero para ustedes que están lejos, llevar a alguien que vaya a dar una charla, claramente es complicado. Pero esto abre infinidad de... A ver, le pasa a ustedes y nos pasa a nosotros que estamos, llamémosle, en el ombligo de Argentina, no capital, pero bueno, La Plata, que estamos acá nomás, con el tema de las tesis doctorales, por ejemplo. Antes traer jurados de tesis doctorales no podían, por una cuestión de costo, no podíamos salir de traer un fulano de Buenos Aires, Quilmes, San Martín, Rosario, por ir un lujo. Ahora uno puede llamar a un tipo de Estados Unidos.
porque las tesis se defienden por Zoom. Y hasta hace un año y medio la facultad no permitía eso directamente. Tenían que ser presenciales. Claramente eso no va a volver. O sea, una vez que prueba uno esto, es decir, bueno, yo puedo tener al fulano en una pantalla que me escucha perfectamente, ve el PowerPoint y lo que fuera, bueno, abre un abanico de interacciones que claramente no estábamos acostumbrados. Y esto, bueno, para ustedes yo creo que es lo mismo. Exacto. Sí. Nos ha permitido esto. Bueno, yo ¿no? en nombre de... Sí, tal cual. En nombre del colegio, como directora y representante de todo el equipo, quiero, Sebastián, agradecerte también. Me sumo a todas las palabras que Reinaldo dijo. Creo que esto es como vos decís, esta pandemia nos dio la oportunidad de avanzar en espacios que a veces son imposibles de llegar, ¿no? Así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Nos dejaste una enseñanza, porque pensaba mientras vos hablaba que por un lado estamos sobreinformados, ¿sí? Porque desde que arrancó la pandemia, viste que todos nos convertimos en... sabemos tanto por los medios, digo, ¿no? Pero la diferencia de escucharte hoy a vos es que son datos como muy comprobables, porque vos los transmitís desde otro lugar, que es el haberlos trabajado. Entonces creo que para los chicos hoy es un aprendizaje diferente, ¿no? Así que gracias, te agradezco nuevamente. Sí, yo creo que el tema de la hiperinformación es uno de los grandes problemas que generó. Sí. No sé si se acuerdan que allá por abril, mayo, hasta el presidente llegó a meter la gamba diciendo que había que tomar té caliente, porque tomó la información de un audio que se decía de una infectóloga de La Plata, que la mina es una capa, que no era una charla de ella. Dijo, bueno, si González Ayala dijo tal cosa, debe ser cierto, y lo dijo en un discurso. O sea, más allá de que el presidente no debió tener filtros previos, pero a todos nos pasa eso. Que yo me imagino, yo pues más o menos toco de oído en algunas cosas, pero conozco más o menos, pero me pasará con... No sé si se acuerdan el año pasado que la estrella Betelgeuse estaba por explotar porque se había atenuado su brillo. Todo el mundo discutía sobre cuánto le duraba y todos éramos astrónomos. Y resultó que era una nube de polvo estelar que había pasado y había atenuado el brillo. Y bueno, todos los que éramos astrónomos volvimos a ser bioquímicos, maestros y lo que fuera. Y con esto es todo lo mismo, somos todos virólogos, todos somos covidólogos. Claro, tal cual. Sí, por eso te lo decía, porque creo que si hay algo que se ha hablado mucho es de este tema, ¿no? Estamos invadidos de información, pero no siempre es información genuina, ¿no? La Pfizer sí, la Pfizer no, los glaciares sí, los glaciares no. Todo es una discusión. Claro. En Argentina metido con la grieta, ¿no? Que no es algo solo de acá. Exacto, que no es un dato menor. Y peor, en Estados Unidos ya fue una cuestión de usar el barbijo es demócrata, no usarlo republicano. Algo más estúpido no puede haber, pero la campaña de Trump se basó en eso. O sea, yo no uso barbijo porque soy republicano. ¿Y a mí qué me importa? Si el virus te va a matar igual. Claro. No. Tal cual. El virus no diferencia a las personas. No, es súper democrático. Ninguna cuestión. Exacto. Es súper democrático. Así que bueno, de nuevo agradecerte, de verdad creo que hemos aprendido y nos has dejado muchísimas cosas más en claro. Agradecer a Reinaldo porque este proyecto es realmente algo fabuloso que el colegio viene haciendo desde el año pasado, a todos los docentes que se suman y a ustedes, chicos, impecables. La verdad que han hecho un trabajo lindísimo y ponen mucha impronta de ellos, que está bueno que tengan este espacio. Así que muchas gracias para todos.